Vídeo presentado por Jet Arcade Creator Team. Muy buenas chavales y bienvenidos. Último vídeo del año 2022. Os deseo a todos feliz año. Si estáis viendo este vídeo todavía en el 2022 y los que estéis en el 2023, igualmente feliz año. Vamos a ver en este vídeo, vamos a analizar el top 3 de mejores renacidas de 2022 y el top 3 de peores renacidas de 2022, ¿vale? Vamos a ver qué os parece porque me voy a valorar un poco en lo que ha cambiado la unidad, en lo que ha cambiado, modificado el uso de esa renacida sobre la propia unidad y demás, ¿vale? Hay varios factores que he tenido en cuenta, pero bueno, igual que el vídeo que he sacado anteriormente de los mejores banners, en este caso las mejores renacidas se basan en una opinión personal. He procurado ser lo más objetivo posible, no me he dejado decantar por mis gustos personales, lo vais a ver, pero me voy a centrar un poco en lo que ha cambiado, lo que ha modificado, lo que se usa y demás, ¿vale? Una serie de valores que he tomado en cuenta, ¿vale? Amigos, abajo suscribiros, campanita, notificaciones, gracias. Miembros cardíacos, recuerdo a todo el mundo, sigue las promociones de Huawei. Tenéis que poner región España, descargar el juego desde la App Gallery, tenéis 10% de cashback directo en todas las compras a la espera de las promociones de enero que os diré en los próximos días. Poneros cómodos que empezamos. Venga chicos, vamos a empezar a analizar el orden de las renacidas en el 2022 para que lo tengáis un poco en cuenta, ¿vale? No os fijéis en la fecha porque viene 2020, pero son 2022, ¿vale? He copiado y he pegado las miniaturas para que quede un poquito igualado en lo que serían los meses, ¿vale? La primera renacida que vino en el 2022 fue la de Hasun, ¿vale? Fue la de Año Nuevo. Y vino Hasun. Posteriormente, coincidiendo con el Año Nuevo chino que pilló ya en el mes de febrero, vino Himnos, ¿vale? Después le siguió Leo Divino, continuó con Ayakos, Farao vino en abril, y Farao vino en mayo, en junio vino Sun Divino, en julio Canon de Géminis, de cara al aniversario vino Ofiuco, y luego vino en septiembre Lune de Balrog, en octubre Yoga Divino, en noviembre vino Shijima, ¿vale? Ahí he alterado el orden para no tener que andar cortando y pegando, ¿vale? En noviembre vino Shijima y en diciembre ha venido Sion Sapuri, ¿vale? Ese es el orden en el cual han venido las renacidas en el 2022. Vamos a empezar hablando del top 3 con las mejores renacidas y para ello pues nos vamos a ir al Codex. Bueno, al Codex, nos vamos a venir aquí a las renacidas y vamos a pegar aquí, ¿vale? Como aquí nos indica un poquito el orden también, pues más o menos lo hemos retenido relativamente fácil. Vamos a hablar con el top 3 de las mejores y la mejor renacida, el top 1 de la mejor renacida. No puedo hablar de otra unidad más que Canon. Creo que Canon es la mejor renacida que ha habido en el 2022. Casi podría decir que hasta podría ser la mejor renacida que ha salido en el juego. Casi, ¿vale? Pero vamos a ver que es la mejor, el top 1 es la mejor renacida del 2022, ha sido la de Canon, ¿vale? Después, en el top 2... tengo que añadir 2 unidades, igual que me ha pasado con la de los banners, que he tenido que añadir 2, en el top 2 voy a añadir a 2 unidades. La primera, Himnos, ¿vale? Himnos ha sido una renacida francamente bastante buena, bastante interesante. Le ha cambiado varias cositas que ha hecho que esté bastante interesante, como el hecho de la confusión para que el enemigo no ataque al que él quiere. El hecho de que entre en pesadilla nada más activar a Himnos es un elemento bastante importante para desestabilizar la alineación contraria, ya no solo con el daño, sino también con la reducción de velocidad, por lo que yo creo que este sí que sería una unidad top 2, que lo voy a poner exactamente igual que con Hasun, ¿vale? Hasun también ocuparía el top 2 de las mejores renacidas del 2022. No es que Hasun haya tenido un cambio en sus mecánicas realmente importante, que digas es que es totalmente nueva la mecánica, entra en más alineaciones, no. Pero ha hecho 2 cositas muy básicas y muy fundamentales. Una es que sigue activada la protección aún después de haberse actuado o movido la unidad. No es un soporte tan elevado de curación como como antes de moverse la unidad, pero bueno, ese pequeño escudito de protección puede salvarte un poco la vida, ¿vale? Y sobre todo, y lo más importante que tiene, es la purificación, ¿vale? El hecho de purificar un efecto de estado en un aliado es algo, francamente, que te hace ganar partidas, y no pocas, ¿vale? Parece que dices, es que purifico una mierda de efecto. No, es que a veces purifica un congelar, purifica una confusión, purifica un decelerador, muchas cosas, y yo creo que la mecánica de Hasun francamente es bastante buena. Y por último, el top 3 de top 3 de renacidas más importante de 2022 no es otra más que Farao.
Farao ha cambiado radicalmente de antes de renacer a después de renacer. El hecho de que active un cerbero, que el cerbero absorba daño, que encima ese cerbero hace un montonazo de daño, pone quemaduras, las detona. Bueno, es una auténtica locura lo que hace Farao. Así que yo creo que hay que catalogarle como top 3 de mejores renacidas de 2022, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a analizar las peores renacidas. El top 3 de peores renacidas. Vamos a hablar del top 1 de peor renacida. Y aquí le tenemos. Yoga Divino. Creo que Yoga Divino podía ser de las peores renacidas que ha habido en el 2022. No ha hecho un cambio muy significativo en su mecánica. Sí que es cierto que ha aumentado un poquito el daño que hace, pero al final no le ha devuelto al meta, no le hace que se juegue más, no ha hecho prácticamente un cambio significativo su renacida, ¿vale? Así que vamos a poner como top 1 de peor renacida del año. En el top 2 de peor renacida, creo que tengo que poner a Shijima, ¿vale? Lamentablemente, ya sabéis todo el mundo que yo adoro a Shijima, me encanta su mecánica, pero la renacida creo que se ha quedado en un quiero y no puedo. Bueno, realmente ni en un quiero, igual el quiero era yo y el no poder a Tencent, pero ha quedado en nada, ¿vale? Podían haber hecho 1000 millones de cosas con Shijima, pero no han querido, ¿vale? No han querido, no han podido, no les ha dado la gana, llamarlo como queráis. Y por último, la tercera renacida, que yo creo que es la peor renacida del año, es la de Sion Sapuri, ¿vale? Sion Sapuri, el cambio de su mecánica no ha sido exactamente, especialmente importante. Se gana un poquito de resistencia y se pone un autoescudo cuando se rompe el polvo de diamantes. Pero no es algo que realmente sea determinante. Ese escudo no soporta muchos golpes, ese escudo tampoco va a funcionar todo lo bien que se debería, por lo que su mecánica de uso tampoco ha cambiado. No es algo que haya hecho un cambio tan significativo en Sion Sapuri que digas es que es una unidad que tiene que estar en el 100% de las alineaciones, en el 90% de las alineaciones, porque no ha cambiado tanto, ¿vale? No ha cambiado tanto. Entonces yo creo que esta podía ser quizás una de las peores renacidas, ¿vale? Porque bueno, luego tendríamos a Lune, que tampoco es que sea una renacida especialmente importante, pero sí que tiene mecánicas de que potencia el daño, mete debilitar, desoculta las unidades. Creo que está francamente bien. El caso de Ofiuco tampoco está nada mal, hace cositas interesantes. Un Divino tampoco está mal, porque puede romper con la cadena, sigue protegiendo. Bueno, pues está bien. La Dayakos no está tampoco nada mal, porque creo que también ese stun que provoca es interesante. Y el Leo Divino, pues de la puta mierda que era antes de renacer a lo que ha sido después de renacido, pues bueno, creo que tampoco está del todo mal. No ha tenido cabida en el meta, ha habido un pequeño lapso de tiempo en esos 2 meses después de la renacida que se le veía, pero ya no se le ve. Y bueno, tampoco le catalogo como una mala renacida porque sinceramente no es mala, para lo que hacía antes y después. Así que bueno, eso es un poco a título personal lo que yo creo que son las peores renacidas y las mejores renacidas de 2022. Ahora pido tu criterio, tu opinión propia y personal. Abajo en los comentarios deja cuáles crees tú que son las mejores y las peores renacidas. Amigos, suscribiros, campanita, notificaciones. Gracias, mimos cardíacos. Nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo año. Adiós. Vídeo presentado por Jet Arcade Creator Team.